Muy bien, continuamos entonces y ahora vamos a continuar con lo que tiene que ver con otra unidad que también es muy importante en términos literarios, que son las parábolas y las comparaciones. Al respecto a la enseñanza de Jesús, recuerden que las parábolas es una enseñanza didáctica, ¿verdad? Didáctica. Tiene como una, ¿cómo se llama? Como una aplicación moral, ¿no? Una aplicación práctica de la vida. Así que en este género literario tenemos que el material principal está construido en parábolas. Y entonces tenemos, por ejemplo, que Marcos recoge 12 parábolas, ¿no?, distribuidas en su evangelio. Pero cuando vemos a Mateo, Mateo nos presenta 33 parábolas y Lucas nos presenta 39 parábolas. Así que cuando uno ve todas las parábolas, la única parábola propia de Marcos que no aparece ni en Mateo ni en Lucas es la simiente que brota por sí misma, que aparece en el capítulo 4, versículo 26, ¿verdad?, al 29. Esta es una parábola propia de Marcos, que tal vez Mateo y Lucas no la quisieron incorporar porque no cumplía parte de su propósito, pero que evidentemente sí la toma Marcos, a alguien se la hace saber, ¿verdad? Y le incorpora a su evangelio. Así es que la parábola del crecimiento de la semilla, es auténtica de Marcos, solo Marcos la tiene, ningún otro evangelio la presenta. Bueno, así que lo que une al evangelio, a este primer evangelio, tiene que ver los relatos de la pasión, ¿verdad? En este caso, el relato de la pasión. Recuerda, el relato de la pasión también viene en términos orales. La tradición oral es muy importante. Este relato de la pasión, que es seguido del anuncio de la resurrección, merece una mención especial. Tan es así que este relato de la pasión ocupa alrededor de una quinta parte de la obra. Se sitúa en el centro del drama presentando al lector. ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos? ¿Verdad? Presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Y entonces, eh, quien tiene a su cargo esta expresión, Marcos la va a poner en boca del centurión, de un soldado romano. Y el capítulo 15, ¿verdad?, versículo 39 de Marcos, va a terminar con esta revelación de este hombre que fue bautizado por el Bautista en el río Jordán, que tiene poder sobre la naturaleza, los demonios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Y entonces dice el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esa es la conclusión. Interesante que Marcos no la ponga en palabras de ninguno de sus seguidores, de sus discípulos, de alguien que le había hecho un favor y que a lo mejor dijera, bueno, porque lo sanó o porque le dio de comer o por cualquier cosa. Bueno, por eso dice que es Hijo de Dios. Este mensaje era muy importante para la comunidad en Roma. Recuerden que Marcos, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante, es un libro que apunta hacia una comunidad en Roma, ¿verdad?
Entonces, imagínense el revuelo que ha de haber causado en círculos romanos, ¿verdad? Que hayan tenido este evangelio y que digan que uno de los suyos, uno que adoraba a dioses, a un montón de dioses, uno que decía un montón de cosas, ¿no es cierto? Termine, que era soldado, que era sanguinario, era un soldado romano en toda la expresión de la palabra, termine confesando, ¿verdad? Que el que habían crucificado verdaderamente, fíjense la expresión que usa, verdaderamente era hijo de Dios, ¿no? Verdaderamente era hijo de Dios. Y evidentemente, cuando nosotros vemos esta eh, expresión en labios de un soldado romano, pues ya nos da el cierre, el sentido de la obra de Marcos, ¿no? Este hombre, insisto, que tiene poder sobre todas las cosas, que puede enseñar, que puede perdonar pecados, que sube a la montaña como lo hizo Moisés para este, llamar a los suyos. Bueno, este hombre es el Hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Este título no es menor, queridos alumnos, es un título con una profundidad teológica muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser hijo no es creado, es engendrado, ¿no? Y al ser engendrado de Dios, ¿verdad? Tiene los atributos de Dios, tiene la naturaleza de Dios, por lo tanto es Dios, ¿no? Ese carpintero, ese que andaba ahí luego con viruta en la cabeza, ese que andaba con las manos golpeadas de los martillazos que seguramente se dio, esas manos curtidas, ¿no es cierto?, por cepillar la madera, etcétera, o por construir, porque se dice que tal vez no era carpintero, sino era constructor. Bueno, ese muchachito, ese vecino mío, ese verdaderamente era hijo de Dios. Entonces, fíjense cómo termina el relato de la pasión. En boca de este, de un soldado romano, del imperio más poderoso. Es como si el imperio testificara que el que crucificaron es hijo de Dios. Interesante, hermanos, ¿no? Es sumamente interesante. Bueno, vamos entonces ahora a pasar un poco sobre estas novedades que nos presenta Marcos al momento de redactar su evangelio, ¿verdad? Son novedades. Insisto, él está decidiendo de qué manera, con toda la información que él pudo haber tenido, de qué manera presenta el mensaje de Jesús. Así que cuando vemos la manera de escribir de Marcos, es una manera muy peculiar. Fíjense, el griego del Evangelio eh, de Marcos no es de la época clásica, ni tampoco el que hablaban los letrados de su tiempo. Es el griego koiné, un griego muy... el griego koiné, como ya lo hemos visto en otras materias, era la lengua franca del imperio que en ese momento estaba, que se usaba para intercambio de mercancías y hacer negocios, etcétera. Es el griego corriente que se utilizaba en la cuenca mediterránea oriental en el siglo I de nuestra era. No es un griego elevado como otros escritos, como ejemplo el de Lucas. Lucas usa un griego más refinado, más pulido, bien estructurado. El caso de Marcos es un griego común, ¿verdad? Es el lenguaje, no sé si llamarlo del pueblo, ¿verdad?
pero sí era el lenguaje común a todos, y que era muy entendible, pero que no se necesitaba tener un diccionario a la mano para poder interpretar los términos que se podrían decir en griego koiné. Así que bueno, esta es una idea muy interesante sobre la escritura de Marcos. ¿Qué características tenía el Evangelio de Marcos? ¿Ah? Marcos tiene características muy interesantes. Y eh, la primera de ellas, ¿verdad? Es que eh, es lo más próximo que podamos conseguir nunca, es lo más fehaciente, lo más fresco de lo que podamos saber de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos, como dije, es la primera obra que nos plantea quién es Jesús. A ver, y voy a tratar de establecer la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos acerca de que los evangelios pueden considerarse una biografía, porque una biografía, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es relatar la vida de alguien. Entonces, una biografía trata de escribir todos los datos más fidedignos, históricamente hablando, del personaje del cual se va a escribir esa biografía. Entonces, nosotros podríamos pensar que los evangelios están escribiendo una biografía de Jesús. Pero lo que puedo decirles es que sí y no, sí y no. Sí están escribiendo una biografía de Jesús porque están de alguna manera retratando, reflejando a un personaje que es no solamente interesante, sino lleno de misterio, ¿verdad? Y entonces están tratando de decirnos quién era este Jesús, en qué condiciones estaba. Y Y entonces sí se plantea como una especie de biografía porque nos dicen más o menos quiénes eran sus papás, sus hermanos, su contexto histórico, sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es podríamos decir que los evangelios nos están diciendo quién es la persona de Jesús, pero no en el sentido de hacer una biografía como hoy la consideramos en términos modernos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ¿no? Este, como ya vimos un ejemplo ahora, los evangelios van a retratar a Jesús con base a una interpretación que ellos hacen de la vida, de la obra y de la muerte de Jesús. Entonces van a usar en muchos casos símbolos, van a utilizar ciertas circunstancias, ¿verdad? Que nos van a plantear conocer que no estamos ante hechos históricos, por ejemplo, ¿no? No estamos ante hechos históricos, sino que hay que interpretarlos a la luz de la intención teológica, ¿no? Teológica. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos de la genealogía de Marcos, ¿no? Perdón, de Lucas, de Mateo, perdón. Ya me parezco a la mamá que nombra a todos los hijos y al final nombra al que quiso decir. El Evangelio de Mateo inicia con una genealogía, ¿no? Pero si nosotros nos atenemos al punto de vista histórico, falta la verdad, diríamos, esa genealogía porque no está correctamente detallada de manera histórica. Mateo no le importa el tema histórico, sino el tema teológico que quiere abordar, porque Mateo quiere demostrar que Jesús, ¿verdad?, desciende de dos personas importantes, Abraham y David. Pero cuando ustedes van a la genealogía de Lucas, ¿no? Lucas nos da al revés el tema, ¿no?
Incluso no hay concordancia entre la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas. No hay concordancia en nombres, en acomodo de personas. Algunas omite Lucas, algunas no la registra, ¿no? Pero ¿cuál es la intención teológica? Pues la intención teológica de Lucas es que Lucas no le interesa presentar a Jesús como el hijo de David, como el hijo de Abraham. A Lucas le interesa llevar a Jesús hasta Adán. Y entonces su genealogía termina y es hijo de Adán y termina con una frase muy interesante, la genealogía de Lucas, diciendo hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Entonces vemos ahí claramente que sí son una biografía en el sentido de decirnos y de plantearnos, como dice aquí la diapositiva, pintarnos a Jesús tal como fue, pero cuidado, ¿verdad? No consideremos que todo esto es sin una intención teológica, porque entonces ahí sí vamos a caer como muchas personas errando y este, ah, fallando en la interpretación de las cosas. Ahora, ¿qué nos refleja Marcos? Ya teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar. ¿Qué nos refleja Marcos? Bueno, primero es presentarnos a Jesús tal como fue. ¿Qué otra característica tiene Marcos? Marcos nunca dejó de lado la divinidad de Jesús. Por eso es interesante esta otra parte, ¿no? Cómo presentar el misterio de Dios, ¿verdad? En cuanto a la eh, divinidad del Señor. Ujú. Esto debatió mucho. Ustedes ya, no sé si lo vieron en clases de teología, lo van a ver en historia de la iglesia o en otras materias. Esto permitió muchos debates teológicos durante el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo de nuestra era, ¿no? Las dos naturalezas, la divina y la humana, ¿no? Entonces surge el credo de Nicea, por ejemplo, en donde se reconoce la naturaleza humana de Jesús, pero también su naturaleza divina. Bueno, Marcos plantea el tema de la divinidad de Jesús de manera muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Tan es así que cuando él inicia su evangelio, el título que él pone es Así comienza o el comienzo del evangelio de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Y recuerden que Cristo ya tiene una connotación divina, que era el Mesías, el siervo de Yahvé. Y este Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Fíjense cómo inicia el texto diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y termina su texto diciéndolo en labios del centurión romano. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ya dije, hijo tiene que ver con un engendramiento que tiene las mismas características y atributos de Dios. Entonces, esto es algo que Evangelio Marcos lo va a presentar de una manera muy interesante. ¿Qué era la reacción? ¿Cómo reaccionaba la gente ante la, la palabra de Jesús? Y vemos, por ejemplo, que Marcos va a registrar muchas reacciones. Esto es muy interesante. Para Marcos, la gente es muy importante porque para Marcos lo que le interesa es saber cómo la gente va a reaccionar, cómo reaccionó ante Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué decisión tomaron? ¿Cuál fue su postura? ¿De qué lado se pararon? ¿Cómo entendieron y recibieron las palabras, el mensaje de Jesús? Entonces, vamos a ver muchas indicaciones en el Evangelio de Marcos que tienen que ver con la respuesta a esta afirmación de Marcos. Marcos les dice en su obra, yo les voy a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero ahora, ¿cómo va a reaccionar la gente? Y este es un dato no menor en la interpretación que tengamos de cualquier evangelio. La gente es fundamental, porque la gente tiene un papel muy importante en los evangelios, ¿eh? Las personas realmente es el centro de atención, es
es el centro del mensaje de Jesús. Y entonces, por ejemplo, vemos en el capítulo 1, versículo 22, que dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban. Esta admiración es casi, casi celestial, ¿verdad? ¿Por qué se admiraban? Porque las enseñanzas que ellos habían escuchado desde siempre, ¿no? Pues ya se las sabían, porque todos los escribas, los fariseos, etcétera, sabían lo que ellos decían, ¿no? Es como si todos los sábados predicara a la iglesia el pastor Abraham, y ya sabemos qué va a decir el pastor Abraham, qué va a hablar el pastor Abraham, qué va todo siempre el pastor Abraham, y luego llega otro personaje, ¿no es cierto?, otro pastor, y predica de otra manera, y la gente dice, wow, qué lindo, escuchamos palabra nueva. Bueno, esto existía. ¿Qué otra reacción encontramos que dice Marcos? El 27 dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Estaban alucinados, ¿verdad? La gente estaba alucinada. Esta alucinación es cuando vos estás en un cuarto oscuro, ¿verdad? Durante muchos días y salís y te da el reflejo del sol, entonces te encandila y dices, wow, ahora estoy viendo cosas que antes no veía. ¿Qué otra reacción tiene la gente? En el 6:51 dice el Evangelio de Marcos, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Estaban maravillados a tope, es decir, a full, arriba, hasta el tope de sus emociones, al tope ahí, a donde se acaba todo y el corazón se sale por la garganta. Bueno, así estaban maravillados de lo que Jesús hacía. Y los discípulos también estaban alucinados con las palabras que Jesús pronunciaba. Y dice el capítulo 10, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Y el 26 dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues puede ser salvo? O sea, los discípulos, los que de alguna manera él los llamó, él estuvo con ellos, etcétera, etcétera, lo escuchaban, diríamos seguido, seguían asombrándose, ¿verdad?, de lo que decían. Y entonces, todas estas palabras tenían que venir del siervo de Yahvé, del ungido de Dios, ¿verdad?, del ungido de Dios. Así es que esta característica de Marcos es fundamental. No solamente nos pinta a Jesús como fue, vamos a ver después algunas reacciones de Jesús que Marcos toma en cuenta para plantear. Otra característica, aquí es donde vamos a entrar, ¿no? Ningún otro evangelio, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, nos van a presentar a un Jesús tan humano, ¿no? Tan humano. La verdad que es muy lindo poder ver a un Jesús cercano, consciente de las necesidades y las realidades de todos, ¿verdad? A veces sus trazos son tan humanos que los evangelistas posteriores, es decir, Mateo y Lucas, van a cambiar eso porque les daba o pena o miedo de decirlo como decía Marcos. Mateo y Lucas van a tratar de maquillar un poco las expresiones de Marcos que presentan a un Jesús muy humano, vamos a verlo, ¿no? Y van a cambiar las palabras o le van a agregar palabras como para decir, este Marcos es re bruto al hablar de Jesús, ¿no es cierto? Entonces vamos a modificarlo un poco como para que no quede tan mal el Señor, ¿no? Pero algo que tiene Marcos es esta franqueza con lo que este, representa a Jesús, ¿no? Y esto es algo muy, muy lindo que tiene el Evangelio de Marcos. Miren, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Marcos trata de manera hasta un tanto despectiva quién era Jesús, porque dice, ¿no es este el carpintero?, ¿no?
Es así como si era, che, y el tarefero aquel, ¿no? O el mecánico, ¿no? El fulano de tal. Marcos lo presenta así de una manera tan llana y tan lisa, como diciendo, ¿no es este el carpintero? ¿No? Cuando nosotros vemos el mismo relato en Mateo, Mateo lo matiza, ¿viste? Mateo lo dulcifica. Y entonces dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Esta es otra expresión. Para Marcos, Jesús era el carpintero, ¿verdad? Llámale al carpintero que venga a arreglarnos esto. Pero para Mateo, pues sí era carpintero, pero era hijo del carpintero, ¿verdad? O sea, el carpintero era el papá, José. Él era el hijo del carpintero. Entonces, vean esta diferenciación del léxico, ¿verdad? De la utilización de las palabras que tienen Marcos y Mateo. Y se van a dar cuenta que para Marcos es más, no sé si la palabra correcta es más bruto, más llano, más directo al momento de presentarnos a Jesús. Otro ejemplo, cuando está el tema del desierto, Marcos escribe, dice, y luego el Espíritu lo lanzó al desierto, ¿verdad? Lo lanzó, es decir, como un bulto, ¿viste? Es como si agarrara un bolso, ¿viste? De, qué sé yo, cualquier cosa y lo aventara, ¿no? Esa es la traducción que aparece en Marcos 1:12. El Espíritu Reina Valera dice, le impulsó al desierto. Una traducción es le lanzó al desierto, es decir, como si lo empujara, ¿viste? Esa imagen tenemos que decir, bueno, aquí te parás y andate, ¿no? Andate, como si lo empujara para que se fuera al desierto. Pero cuando vemos el mismo relato, Mateo y Lucas dicen, no, para un poco, no podemos ser tan así con el Señor. El Espíritu fue y lo aventó al desierto. Entonces, ¿cómo dicen ellos? Lo condujo al desierto. ¿Ah? La imagen es ya como que lo tomó de la manito, ¿no? Y entonces lo llevó al desierto para que tuviera la expresión. Para Marcos, no, el Espíritu fue y lo aventó. Para Mateo y Lucas, lo tomó de la mano y lo llevó al desierto. En ninguno de los evangelios nos dice tanto acerca de las emociones de Jesús como lo hace el Evangelio de Marcos. ¿No? Ninguno. Marcos presenta un Jesús muy humano, un Jesús poderoso, sí, que tiene el poder, como dije, de los demonios, ¿no es cierto? Que tiene poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, etcétera. Pero a Jesús le gusta sentir, que esto es algo que a veces nosotros dejamos de lado, hermano. Nosotros hemos, ¿cómo es? Ay, Dios, hemos racionalizado tanto a Jesús, lo hemos conceptualizado tanto que, que nos parece igual de frío como su retrato que aparecen en las iglesias o en las casas, ¿no? Tan frío como esos retratos, esas fotografías tan serias, tan carentes de emociones. Bueno, Marcos va a rescatar esto de Jesús, ¿verdad? Y fíjense, ¿qué nos va a decir acerca de las emociones de Jesús? Es un Jesús que suspira, ¿verdad? Que suspira hondo en su espíritu. ¿Ustedes han suspirado? ¿Qué, qué uno tiene que pasar para que uno suspire? ¿No? O sea, uno no anda por la vida suspirando. ¿No? Tiene que haber situaciones profundas, dolorosas, nostálgicas, ¿no? Nostálgicas. Ah, que uno haga eso, ¿no? Uno haga esa reacción a veces de dejo, a veces de preocupación, a veces de tristeza, a veces de nostalgia. Y entonces Marcos en el capítulo 7 versículo 34, ¿alguien quiere ayudarme a leer estas porciones? Sí, si quieren ayudarme a leer para ir descubriendo 7:34 y 8:12.
7:34. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Éfata, es decir, ábrete. Gracias. No sé qué sintió el Señor en ese momento, ¿no es cierto? Pero aquí Reina Valera dice, y gimió, como nos lo dice Mario en su versión, es, y lanzando un suspiro. ¿Qué es un suspiro, verdad? Un suspiro es algo que te ahoga, es un sentimiento que traes atorado, ¿verdad? Y que a cada rato estás, ¿viste? Lo sentís. Y bueno, aquí vemos a un Jesús que siente. 8:12. 8:12. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y les dijo, Muy y les bien. dejó y cruzó al otro lado del lago. Gracias, querida Esther. Y suspiró profundamente, ¿no? Un suspiro, ¿viste? Cuando alguien dice, che, para un poco, ¿de quién te acordás? ¿Por qué estás suspirando? Bueno, es un sentimiento tan humano, ¿verdad? Tan humano que, ay, qué lindo es ver a un Jesús suspirando, hermanos, que a mí me impacta, a mí me emociona saber que tengo un Jesús que suspira, ¿verdad? ¿Qué otra emoción? 6:34 dice que se conmueve de lástima, pero no es una lástima ahí, ¿no? Callejera o sin sentido. Es una lástima que duele, ¿no? Es un dolor profundo. 6:34. Dice así, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Gracias, Esme. Dice, entonces Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ya les dije, la palabra compasión tiene que ver con una palabra en griego que tiene que decir entrañas, vísceras. Es decir, Jesús sintió un dolor en el estómago, ¿verdad? De ese dolor que vos sentís cuando ves la pobreza, cuando ves situaciones de injusticia, de abandono de alguien, viste ese dolor que te causa ver a los indigentes muriendo a personas en la calle de frío, de hambre, es un dolor, ¿no? Y Jesús siente este dolor, le duele la panza, ¿no? Que ni con té de ajenjo le iba a curar el dolor de estómago que el Señor tuvo sintió cuando vio a toda esa gente. Imagínense ese dolor, ¿viste? Es como cuando tenés el estómago vacío y tienes un vacío en la boca del estómago que ay, es difícil de soportar. Bueno, así Jesús sintió cuando vio a toda la gente. También es un Jesús que se asombra, ¿verdad? O sea, uno diría, pero ¿qué le puede asombrar al Señor? ¿No? ¿Qué le puede? A veces uno dice, mira, yo ya viví tanto esto, tengo 23 años de ser pastor, que ya nada me, me sorprende. Ah, mira, he visto tantas cosas y que nada me sorprende, pero la verdad es que sigue habiendo cosas que nos sorprenden y a Jesús le sorprendían un montón de cosas. 6:6. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Y estaba asombrado de la incredulidad. ¿Viste esa parte como cuando el pastor dice, ay, no te puedo creer? Ya tantas veces les he dicho, tantas veces les he predicado tanto, ¿no es cierto? Y, ay, ¿en serio? Otra vez el hermanito, otra vez la hermanita. ¿En serio esta situación? O sea, es una reacción rehumana, ¿viste? Como diciendo, pará, yo ya pensé que lo habían entendido, pensé que ya lo había superado, pensé un montón de cosas y me doy cuenta que esta gente está más perdida que otra cosa. Un Jesús que se maravilla, es una reacción muy humana, ¿verdad? De pues, agarrarse la mano en la cabeza, como seguro Jesús se agarraba la cabeza con las manos, perdón,
Y dijo, pero en serio, ay, no te puedo creer. Entonces el evangelista cuando escuchó eso, che, algún día el Señor dijo, esto sí de veras, no sé, llevó la mano a la cabeza, hizo así como diciendo, ay, no te puedo creer que estos todavía sean re incrédulos. Y Marcos, escuchando esa reacción, dijo entonces, lo pone, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿no? Estaba sacado de onda, diríamos, por su incredulidad. Son reacciones muy humanas, muy humanas. Otra reacción es que él siente una justa indignación, tiene enojo, ¿verdad? Qué interesante. Y vean que hay 3 veces en donde Jesús se enoja, ¿no? Con justa razón, pero se enoja. 3:5, 8:33 y 10:14, por favor. Tres, cinco. De Marcos. Tres, 3:5 es, sí, 3:5 dice, Jesús miró con enojo a los que los rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, Hasta ahí. extiende la mano. Gracias, sí, sí, perdón, sí. ¿Sigo? No, está bien, con eso, bueno, ya más o menos vemos el relato, ¿no es cierto? Pero vean cómo Jesús los mira, ¿no? Uno dice, ay, 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 mira, todo bien, pero cuando alguien te mira así con ojos así como diciendo, si tus ojos fueran pistolas, yo ya estaría muerto. Bueno, dice el texto, Marcos dice, cuando los vio, los miró con enojo, o sea, dijo, pero de verdad, ustedes están locos, ¿cómo ustedes están tratando de no sanar a una persona si lo más importante son las personas? O sea, ¿viste cuando algo te saca y empiezas a mirar así? Bueno, lo mismo sucedió con Jesús. 8:33, si alguien lo tuviera. Bueno, dice, 8:33 sí, dice, Jesús dio la vuelta, miró a los discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Veo las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. gracias. Entonces vean cómo Jesús mira a los discípulos, principalmente a Pedro, así como diciendo, de verdad, o sea, no han entendido qué es lo que está sucediendo. Y tan es así que le dice estas palabras tan profundas a Pedro, o sea, el Señor estaba sacado, ¿viste? Y entonces el Señor termina diciéndole, che, aparte de mí, porque has hablado como Satanás, o sea, está tan sacado el Señor que llega ese momento de su justa indignación. Y el 10:14 dice, viéndolos Jesús se enojó, dice el 10:14. Se enojó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque el tal es el reino de Dios. Se enojó, se indignó. De verdad estaba, no sé si el Señor era de mecha corta, seguramente en algunos casos sí, principalmente en las injusticias, ¿no es cierto? En aquello que él creía que no correspondía a la verdad, el Señor se plantaba y se plantaba de una, ¿no? Se plantaba de una. Y tan se plantaba que su mirada era tan profunda, tan que quedó en el pensamiento de las personas, que quedó en el pensamiento de la gente que estaba ahí. Entonces, esta tradición oral llegó, ¿viste? Y entonces ese enojo de Jesús no pasó desapercibido con las personas. Y entonces llega el punto en donde le dice, Marcos escucha que hay varios relatos de que Jesús se enoja, ¿no es cierto? Y lo escribe. Marcos
No pone un Jesús de esos que vemos ahí, viste, quietito, calladito, con una carita lindita ahí, ¿no? O sea, cuando alguien se enoja porque de verdad uno puede decir, no, no, ya no puede ser que lleguemos a este punto, ¿no? Me ha pasado cuando me he enojado con la iglesia o con los líderes o demás, que le digo, no, listo, no pueden seguir así, basta, ya, ¿no? Con mis alumnos todavía no me enojo, con alguno que otro, pero pero uno se saca, ¿viste? Uno dice, no, pará, no es así. Discúlpame, pero no es así. Y si vos no haces bien, y si vos no corregís, y si vos no haces, entonces atenete a las consecuencias. Bueno, esto es muy, muy propio de una persona, ¿no? Solo Marcos nos dice que cuando Jesús miró al joven rico, le amó, ¿verdad? En este pasaje del 10:21, que es un pasaje maravilloso, sobre el joven rico, dice, entonces Jesús mirándole le amó. Qué interesante. No voy a abundar también esto que también Javier Picasa me abrió los ojos ante esta expresión del amor, ¿verdad? Un Jesús que se abre al amor, a un amor incondicional, a un amor trascendente, a un amor cargado de apertura, a un amor que aún sabiendo la respuesta está dispuesto a darse, a comprometerse. Un amor, ¿no es cierto?, que está dispuesto al rechazo, que está dispuesto al abandono. Un amor que puede ilusionarse, pero que también puede eh, este, romperlo, destruirlo. Jesús dice que ve a este chico y todos sabemos cómo surge la narración y sabemos cómo en qué termina la decisión que tiene el chico, ¿no es cierto?, ante las exigencias de Jesús. Pero Jesús lo ama antes de todo eso. Jesús no lo ama después, no le dice, ah, bueno, te amo, no importa lo que hayas hecho. Jesús lo ama solo con mirarlo. El amor, Jesús es un Dios que ama, ¿verdad? Y bueno, no me voy a extender mucho en eso, ya estamos al final de la clase, pero dice que lo amó. Jesús tiene retortijones de hambre, ¿verdad? Jesús sabe lo que es pasar hambre. Esa hambre que muchos hemos visto de los pobres, ¿no es cierto?, que cenan un mate solamente porque no hay más que cenar, que comen muy poco, que mueren de hambre, ¿no es cierto? Jesús siente este retortijón, este vacío en la panza que a veces no te deja dormir. No sé si alguna vez ustedes se han ido a la cama sin cenar y por X o Y, ¿no es cierto? Y sienten ese vacío y esa desesperación por querer comer. Y en el capítulo 11, versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo hambre. Esta expresión quiere decir que Jesús ya tenía rato que no comía. Tenía rato que no comía. O sea, no es alguien que acaba de desayunar, de almorzar o de cenar. Es alguien que a lo mejor no desayunó, que a lo mejor no cenó, no desayunó, que en el almuerzo ya no sabe para dónde ir, ¿viste? Que como decíamos, las tripas grandes se comen a las tripas chiquitas. Bueno, eso es muy humano, ¿no? Un Jesús que siente este revoloteo en la panza y pegándosele la panza con las costillas porque tiene hambre. Esta necesidad, esta desesperación, ¿verdad? Si alguien ha pasado hambre en algún momento, hay una gran desesperación. No sabemos si Jesús, ¿cómo se llama? Pudo conseguir, según el relato, es el relato de la maldición de la higuera estéril. Él tenía la intención de comer de la higuera y la higuera no tiene. Entonces, imagínense, cuando vos vas y decís, ay, por fin voy a comer, y dice, no, no hay nada de comer. Y bueno, ahí se te cae el mundo. Bueno, es sentimiento muy humano de Jesús. Y finalmente, un Jesús que se cansa y que necesita vacaciones, ¿verdad? Que necesita vacaciones. Uno podría decir Jesús era un superhéroe que le metía ficha arriba, abajo, subía, bajaba, predicaba, sanaba, consolaba, discutía. Bueno, seguro hacía todo eso, pero ¿saben lo cansado que es eso? ¿Saben lo cansado que es? Y entonces Marcos es el único que registra un Jesús que se cansó, un Jesús que dijo, listo, basta ya. Baja los brazos, bajen la cortina, las persianas,
Y el versículo 31 dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Qué desgastante era servir, qué desgastante es para Jesús, y Él necesita. Él dice, listo, ya, viene más gente. Y no lo hacía de mal, o sea, no lo decía decir, "Y ya que no venga nadie más", porque Él finalmente los alimentaba, ¿no es cierto? Pero Él necesitaba descansar igual que sus discípulos. Imagínate, servir a toda esa multitud. Así que el descanso era fundamental para Jesús. Hoy nos enseña, ¿no es cierto?, que no hay que descansar, que hay que trabajar, que si ven al pastor, ¿no es cierto?, que tiene un día franco, hoy la gente lo critica, y hay cómo, si no hace nada en la semana. ¿No? Pero Jesús es alguien que está cansado y que necesita descansar. Muy bien, queridos alumnos, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Hemos ido descubriendo cosas maravillosas que tiene Marcos, que nos plantea de una manera tan especial, tan maravillosa, aquel que es el comienzo del Evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ah? Muy bien. Así que aquí vamos a dejar nuestra clase de este día. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Habían visto así a Marcos? ¿Lo habían abordado de esa manera? ¿Lo habían considerado dentro de todo este combo de peculiaridades que nos presenta Marcos? Si ustedes repasan todo esto a la luz de lo que leen de Marcos o lo que han escrito de Marcos, se van a dar cuenta que está allí, ¿no? Está tan presente, y el impacto que tuvo que haber. A nosotros ya no nos causa impacto porque como hemos escuchado tanto de Jesús, hemos escuchado tanto, ya no nos impacta, ya es como que, sí, ¿qué dice Lucas? Bueno, busquen en Marcos. Sí, busquen en Mateo. Ya no nos impacta. Ya sabemos que murió y que resucitó. Pero imagínense a un lector, a un oyente, perdón, que no sabe el final de la historia, que no sabe en qué está terminando la historia porque nunca han tenido un documento. Y que alguien les empieza a leer, a ver, siéntense que les voy a leer este documento. Hermanos, sus ojos se abrían así, ¿no? Se abrían de par en par y sus oídos estaban ahí como diciendo, ¿en qué termina esto? ¿No? ¿En qué termina? Así que bueno, la idea también un poco de la clase es que ustedes recuperen esta capacidad de asombro muy humano, ¿verdad? Y se sigan asombrando de Jesús y se sigan asombrando de lo que Él significa, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar mucho a nuestro encuentro con Jesús a través de los evangelios. ¿Ok? Bueno, pues alguna pregunta, duda o comentario, hermanos. ¿Vamos bien en la clase? ¿Está entendido? Sí, Mario, adelante. Sí, lo que sí me sorprendió, incluso en el ejercicio que teníamos que hacer de transcribir, ¿no es cierto?, Eh, este libro, me sorprendió mucho cómo decirlo, como decimos acá, como que iba todo como sopapo de loco, ¿no? Una Ajá. cosa tras la otra. Muy frenético, ¿va? Como que usaba frases de unos días después y en otra ocasión y después, y va, Ujú. si vamos a esto, lo veríamos a Jesús muy cansado, como nos dijiste al final, porque vemos como que va todo muy frenético, ¿no es cierto? Va un milagro, una parábola, un milagro, una parábola, y como que no para. Si uno se pone a leer así de corrido, como que tenés que decir, para un poco, voy a tomar un poco de agua, sigo leyendo, como que es algo muy frenético, ¿no es cierto? Muy rápido, como que va contando muchas cosas, ¿no? Eso es algo que me sorprendió. Y otra cosa que me sorprendió es que creo que en dos lugares nomás menciona a la familia o a la mamá de Jesús, solo en dos ocasiones. Eso también me pareció interesante de verlo, y como que lo nombra así medio por arriba, no especifica nada en eso. Pero lo que más me llamó mucho la atención es ver eso, que si te pones a leerlo así de corrido, como que vas, cuando tenés dividido en capítulos, como que te parás en el capítulo y bueno, arrancás de vuelta.
y cuando lo lees así como que va todo dándote rapidito, ¿no es cierto? Y no sé, como que no para en ningún momento. Sí, sí, esta observación que haces es por eso el ejercicio, ¿viste? Porque es un evangelio que corre. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es el final de la historia. O sea, nada de esto que él está platicando tiene sentido si no llega al final y exclama junto con con el centurión, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces ahí ya nos cierra todo, ¿no? Todo lo que escuchamos. Entonces, para Marcos le urge llegar a la cruz. Le urge llegar a la cruz porque ese es el sentido de la mesianidad de Jesús. Y esto es lo novedoso del Evangelio de Marcos. Ya no lo vamos a ver en Mateo. Mateo tiene largos discursos, y ya no lo vamos a tener en Lucas porque Lucas tiene otra perspectiva también muy larga, tiene muchas parábolas. Y bueno, pero Marcos no, Marcos tiene esta, y Juan ni se diga, o sea, Juan hay que ir casi versículo por versículo. Pero en el caso de Marcos es tan digerible su mensaje que es muy entendible. Así que bueno, qué bueno que lo pudiste percibir, amigo. Bueno, pues si no hay otra pregunta, duda o comentario, nos vemos el próximo miércoles para esta clase vamos a terminar de ver Marcos. Todavía hay mucho que decir de Marcos, todavía. Así que bueno, la próxima clase lo vamos a ver. Y les repito, vayan empezando a leer Mateo. Mateo es un tanto más tranqui, Mateo es más didáctico, ¿no? Tiene más enseñanza, y Mateo tiene otra belleza maravillosa, pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, gente linda, Dios los bendiga, que pasen una linda tarde. Saludos y bendiciones.